La comunidad de venezolanos que viven en el exilio enviaron un comunicado en este momento, pues condenando los hechos de lo que viene ocurriendo en Venezuela. Vamos a saludar en este momento a Carlos Ortega, dirigente sindical, asilado político y presidente de la Confederación o expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la antiguamente conocida como CTV. Gracias por acompañarnos desde Lima, Perú. Bienvenido para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. ¿Hace cuántos años, señor Ortega, usted no habla de Venezuela? ¿Hace cuántos años usted no ha dado un pronunciamiento ante un medio de comunicación sobre lo que cree o ve que ocurre en Venezuela? Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad que nos brinda de dirigirnos a la comunidad internacional a través de este prestigioso medio de comunicación. No, yo tengo ya 7 años asilado acá en el Perú y hablo de mi país y trato la situación de mi país con algunos sectores de la comunidad tan internacional y nacional, e inclusive con gente del propio régimen que impera en nuestro país. Apenas cualquier oportunidad, allí estamos nosotros, por supuesto, fijando nuestra posición, que es absoluta, total y plenamente conocida, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. ¿Y qué es lo que está pasando en Venezuela, según ustedes, según este grupo de exiliados que se encuentran en este momento fuera del país por razones, para algunos de persecución política, para otros, según el gobierno, porque son unos delincuentes o unos asesinos que se fueron del país? No. El caso, lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que realmente era de esperarse y eso iba a reventar o a explotar en cualquier momento, y creo que en estos momentos los jóvenes venezolanos y los estudiantes y yo diría que la población en general, el pueblo en general ha reaccionado y ha despertado frente a una aguda y profunda crisis que vive el país, y donde se pretende descalificar a la dirigencia política, no solamente en nuestro país, sino a nosotros, inclusive los que estamos en el exilio, que vivimos en el exilio, pero que nuestra condición de asilado no significa que estamos desconectados o al tanto de todo lo que acontece en nuestra patria. En ese estar... De tal manera que... Sí, por favor, continúe. De tal manera que las acciones que el pueblo desarrolla en estos momentos, no solamente en la capital de la República, sino en el interior del país, es que el pueblo se cansó de tanto engaño. Y realmente nos sorprende, y hay que ser bien cara dura, y sobre todo, por supuesto, la gente del régimen, del gobierno, y no reconocer la tragedia a que la situación a que han sometido en estos momentos, donde han conducido al pueblo de Venezuela en los actuales momentos. Y se nos acusa de desestabilizadores, de golpistas, de conspiradores, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, fíjate, ¿quiénes son los desestabilizadores? Desestabilizadores son aquellos, ¿verdad?, que no combaten la inseguridad. Desestabilizan al régimen, el alto grado de corrupción que existe, el narcotráfico, la inflación, el desabastecimiento, el deterioro de la salud, el abandono de los trabajadores, la confiscación y expropiación de empresas. Cuando se le entrega la soberanía nacional al gobierno castrocomunista cubano. Entonces, ¿quiénes son los desestabilizadores? Indudablemente que el propio régimen, si hay una desestabilización o hay una reacción del pueblo, es precisamente por ello, porque ellos han conducido a esta aguda y profunda crisis por la cual atraviesa Venezuela en los actuales momentos. Y frente a ello, te repito, te insisto, la población venezolana se cansó, se hastió y está en la calle pacíficamente en estos momentos, ¿verdad?, luchando porque se restituye en Venezuela la democracia, la libertad. Se restituye en Venezuela la libertad, exactamente, la armonía, la unión que existía anteriormente entre todos los venezolanos. Que se cancele ese odio, esa diferencia que sembró el difunto, y ahí están las consecuencias de ello. Un país totalmente dividido. ¿Por qué? Porque esa fue la política que manejó el difunto,
para tratar de enfrentar o de confrontar los venezolanos entre ellos, entre nosotros mismos. Esa es la realidad política que vive Venezuela. Ahora, no puede sorprenderle ni a los venezolanos ni a la comunidad internacional esta reacción encabezada por los estudiantes y el pueblo en general frente a una realidad que vive nuestro país en los actuales momentos. Fíjese lo que dice en este momento Nicolás Maduro en su cuenta oficial de Twitter y dice lo siguiente: cuando hay violencia a la derecha, sus jefes políticos no asumen su responsabilidad y siempre se esconden cobardemente. Venezuela es víctima de una agresión de bandas fascistas de la derecha contra la sociedad y el pueblo. Tengan la seguridad que los venceremos. Venezuela tiene el derecho y el deber de defenderse de estas bandas fascistas al margen de la ley. A todas esas bandas los derrotaremos. Los medios burgueses nacionales e internacionales funcionan como cómplices de las bandas fascistas, pero la verdad siempre triunfará en nuestra patria. ¿Qué dice la Mesa de la Unidad Democrática y los medios de esta agresión? Agresiones de grupos violentos a sede venezolana de televisión y saca unas imágenes de personas protestando a las afueras de BTV, saca imágenes de la destrucción que hubo frente a la Fiscalía. ¿Qué decir ante estas acusaciones o ante este punto de vista que pueda tener Nicolás Maduro de lo que ocurre en el país? Bueno, no puede tener otro discurso sino el de siempre. Este discurso ya realmente lo conocemos todos los venezolanos, porque para ellos el que protesta, el que se pronuncia, el que declara, el que se les enfrenta, es conspirador, es fascista, está entregado al imperio. Pero las cosas no son así. Los que se le entregaron al imperio, los que vulgarmente, descaradamente y depravadamente entregaron a Venezuela, a los cubanos, al castrocomunismo, fue el difunto y política que ha mantenido o continúa Nicolás Maduro practicándola. ¿Tú crees que para los venezolanos, mira, Maduro lo que debe es vergüenza, y a la gente a la gente del régimen, las condiciones en que se encuentra el país en los actuales momentos? Por eso te insisto, o le insisto, a los venezolanos y a la comunidad internacional, a quienes nos escuchan en estos momentos, a quienes nos ven en estos momentos, es una vergüenza lo que vive Venezuela en la actualidad. Lo que enumeré hace poco realmente no va a desestabilizar a cualquier régimen. Por supuesto que lo desestabiliza. ¿Hasta cuándo? Yo creo que los venezolanos hemos sido más suficientemente tolerantes y hemos soportado toda esta serie de irregularidades, toda esta serie de agresiones y atropellos, que hemos soportado la destrucción del país, porque Venezuela está destrozada. Ahora, lo que tiene para acabar con la violencia, así como no se puede acabar con la violencia, pero que dé el régimen un paso al frente, que dé un régimen un paso al frente. Y tú, Nicolás, que tú me estás escuchando en estos momentos, anúnciale a Venezuela y a la comunidad internacional que los colectivos que el difunto armó, que tú participaste para armar a esa serie de bandoleros, de criminales, que cuando sale la gente indefensa a protestar, bien en la capital de la República o en el interior del país, son agredidos salvajemente y son asesinados, ¿verdad?, a mansalva por esta gente que tu gobierno le entregaste a esos colectivos. Anúnciale a Venezuela y a la comunidad internacional que esa violencia va a terminar y que tú, como primer mandatario nacional, desde este momento has ordenado a desarmar a los colectivos. Y ahí vas a dar una demostración de que realmente existe voluntad de parte del régimen en resolver la situación que vive nuestro país en los actuales momentos. De tal manera que la violencia, si hay violencia, por supuesto, ¿y quién impulsa, quién ha alimentado esa violencia? La gente del régimen. El punto que fue realmente quien inició ese tipo de operación y que nos ha conducido a este desastre. De tal manera que, en ese sentido, las manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de estos 15 años, y que yo participé en muchas de ellas, son acciones de calle totalmente pacíficas, acciones de calle, ¿verdad?, de acuerdo a lo que le establece la propia Constitución de la República, respetando las leyes. Los violentos son ellos. Gracias a Dios que en el día de hoy se puede demostrar internacionalmente quiénes son los violentos. Como los guardias nacionales, que no creo que sea la Guardia Nacional, yo sigo considerando, y que me demuestren lo contrario, que estos son cubanos uniformados de Guardia Nacional, quienes disparan a mansalva
contra estas manifestaciones pacíficas que se desarrollen en los actuales momentos en la capital de la República y en el interior del país. Fíjese, Carlos, que antes de seguir con la entrevista, y disculpe que lo interrumpa, señor Ortega, pero antes de continuar en la entrevista quiero que veamos cuál fue el comunicado que ustedes sacaron hacia la comunidad internacional y hacia los venezolanos desde el exilio. Veamos qué es lo que dice. Comunicado de exiliados al glorioso pueblo de Venezuela. Nosotros, ciudadanos venezolanos en el exilio, víctimas de la aberrante persecución política ordenada por el régimen chavista, ante los graves y criminales acontecimientos acaecidos en distintas regiones del territorio venezolano, en ocasión de las múltiples protestas que en rechazo a la crisis generada por el nefasto gobierno que encabeza Nicolás Maduro, nos dirigimos a nuestros compatriotas en general y al mundo para expresar lo siguiente. Condenamos enérgicamente la violencia y la represión que como política de Estado ha ordenado el régimen de Nicolás Maduro en contra de jóvenes estudiantes y ciudadanos en general que de manera pacífica han salido a las calles de Venezuela a protestar frente a la grave crisis económica, social, política y de gobernabilidad que sacude al país, utilizando para ello no solo a los cuerpos de seguridad del Estado, sino también a grupos paramilitares ilegalmente armados que actúan bajo la sombra de la impunidad y el patrocinio oficialista. Condenamos y lamentamos el vil asesinato de 3 jóvenes estudiantes y decenas de heridos en manos de los grupos paramilitares oficialistas y órganos de seguridad del Estado, además de la ilegal detención de más de 100 jóvenes, la desaparición hasta el momento de otros, quienes se mantenían en las calles ejerciendo el constitucional derecho a la protesta y exigiendo cambios estructurales en Venezuela, colocando de relieve el carácter represivo y violador de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. Denunciamos la flagrante violación a la libertad de expresión que se registra en Venezuela como consecuencia de la censura y autocensura de medios de comunicación, abiertamente controlados por el gobierno nacional y otros víctimas de la intimidación por parte de los órganos de control nacional, que impide a los venezolanos poder libremente expresar lo que de manera real está sucediendo en diversas regiones del territorio nacional. Tal atropello llegó al extremo sacar del aire a un medio internacional como NTN 24, bloqueo de Twitter e Internet, lo cual rechazamos enérgicamente. Exigimos la liberación de las decenas de estudiantes detenidos por los órganos de seguridad del Estado venezolano, muchos de ellos sometidos a todo tipo de vejámenes y torturas propias de regímenes dictatoriales que criminalizan el sagrado derecho a la protesta como forma de expresión democrática, reforzando la información que da parte de la incorporación de elementos de inteligencia cubana con fines nefastos en contra de quienes se opongan al actual régimen de gobierno. Rechazamos la criminalización de la protesta cívica y constitucional por parte del régimen de gobierno que encabeza Nicolás Maduro, como también la descalificación o adjetivación de las mismas por parte de sectores democráticos nacionales que han decidido legítimamente no sumarse a ella. Expresamos toda nuestra solidaridad y absoluto respaldo al movimiento estudiantil venezolano y al pueblo en general, que permanece en las calles de toda Venezuela, amparados y apegados a la Constitución Nacional, expresando su claro deseo de vivir en un país de libertad, democracia, progreso y oportunidades para todos por igual. Ratificamos toda nuestra solidaridad con los líderes democráticos venezolanos Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, actualmente víctimas de la feroz e injusta persecución del régimen de Nicolás Maduro, que valiéndose del aberrante control que mantiene sobre el resto de los poderes públicos en Venezuela, ha iniciado una verdadera cacería de brujas en contra de estos, al no perdonarles el arrojo y la valentía asumida en defensa de la democracia y el futuro de Venezuela. Hacemos un llamado a la sociedad democrática venezolana en su conjunto a incorporarse plenamente sin complejo alguno en la jornada cívica de protesta que encabezan nuestros heroicos estudiantes, jóvenes trabajadores, aguerridas mujeres y pueblo en general, en defensa de los más nobles sentimientos y derechos democráticos del país. Llamamos la atención de los gobiernos democráticos del mundo y a la comunidad internacional en general, así como de las organizaciones que los agrupa, a constituir un gran frente en defensa de la democracia en Venezuela y velar por el respeto de los legítimos derechos del pueblo venezolano
consagrados en la Constitución Nacional y convenios internacionales suscritos por nuestro país. Por una Venezuela en democracia, libre y para todos. Escuchamos y leíamos parte del comunicado entonces que han emanado los exiliados de Venezuela que se encuentran en este momento en diferentes países de América Latina. Ahora, señor Carlos Ortega, yo le pregunto, ¿este tipo de comunicados no busca realmente desestabilizar a un país, desestabilizar a una democracia y a un gobierno como el de Nicolás Maduro? Yo te insisto en lo siguiente, Juan Carlos. Los únicos desestabilizadores son ellos. Ese es como de calificarnos a nosotros, a quienes nos oponemos al régimen castrocomunista, a la dictadura que vive en nuestro país, de calificarnos siempre de conspiradores y de golpistas. Te repito, como lo hice al inicio de mi intervención, desestabilizar un país porque la gente protesta. Venezolanos hoy mayoritariamente en Caracas y en el interior del país y a nivel internacional protestan por la inseguridad, por la corrupción, por el narcotráfico, por lo comprometido que está el régimen con el terrorismo internacional. Protestan contra la inflación, contra el desabastecimiento, contra el deterioro de la salud, contra el abandono que son objeto los trabajadores, contra la confiscación y expropiación de empresas, contra la entrega de la soberanía. ¿Acaso que le parece poco a la comunidad internacional que nos escuche en estos momentos y que ya los venezolanos se cansaron, se hastiaron, que Venezuela esté gobernada por los cubanos? Que en Venezuela no gobierna Nicolás Maduro, que en Venezuela gobierna, el gobierno lo ejerce es Raúl Castro y Fidel Castro, que nuestras Fuerzas Armadas vergonzosamente sean dirigidas por los cubanos, por la gente del G2 cubano. Fíjese, señor Ortega. Es una vergüenza para nosotros los venezolanos, realmente lo que vive Venezuela. De tal manera que no existe tal desestabilización. Los desestabilizadores, insisto, sigue siendo el propio régimen. No los factores democráticos, quienes creemos en la democracia y en la libertad, y que en estos momentos luchan en las calles de Caracas y en el interior del país, ¿verdad?, por rescatar precisamente lo que hemos perdido. Ahí están, pero en todo caso, si hay desestabilización en el país, está encabezada ¿por quién? Por los venezolanos, estos venezolanos traidores, encabezados por el difunto y hoy preside el régimen, Nicolás Maduro, que se entregaron en cuerpo y alma a los cubanos y a los organismos narcotraficantes y terroristas en el mundo. Esos son los verdaderos responsables. Esos son los grandes desestabilizadores de Venezuela. Fíjese, Carlos Ortega, que aquí nos escribe a través de la red social Daniel, @saleelsol, y dice lo siguiente: cuando yo coloco que usted en efecto pues en este momento está hablando con nosotros en la tarde del fin de semana, dice, ¿y a quién le importa? Estamos en el 2014 y una protesta de la sociedad venezolana, 2014. Esto me lleva a preguntar cuál es la diferencia del 2014 a ese 2002, donde usted estuvo en Venezuela, donde ocurrieron los hechos del 11 de abril y que ya sabemos todos en qué culminó. Es interesante tu pregunta, Juan Carlos, y ya te la vamos a responder rápidamente, brevemente. Por supuesto que hay diferencia. Hay diferencia entre el 2002, aquella protesta del 2002, donde el pueblo de Caracas y el pueblo de Venezuela echó del poder realmente al señor Chávez. Y en esa manifestación, el 2002, esas manifestaciones del 2002, la gente salía a la calle. Y nosotros, desde la Coordinadora Democrática, denunciábamos a los venezolanos y a la comunidad internacional, al mundo, lo que el señor Chávez manifestaba en esos momentos, que le reconozco que nunca nos mintió, que nos dijo la verdad hacia dónde se dirigía, hacia dónde iba a conducir al país. Eso es lo que ocurrió en el 2002. El 2002 las manifestaciones del pueblo de Caracas, del pueblo de Venezuela, era tratar de contener, de frenar que ese proceso revolucionario avanzase, detener el mismo. Lamentablemente, todos conocemos qué fue lo que ocurrió y ahí están las consecuencias de que eso que se denunció allá realmente nos entró por un oído y nos salió por el otro. Hoy la gente lucha ¿por qué? La gente lucha por aquello que se planteó, que se tocó en el 2002
y que lo ha puesto en vigencia, lo ha puesto en práctica el régimen en los actuales momentos. Esas son las diferencias. Una breve respuesta, señor Carlos Ortega, para finalizar. ¿Qué llamado le hace usted a Enrique Capriles Radonsky, que no lo vimos mencionado en el comunicado que mandan desde el exilio? Mira, el llamado nuestro desde el exilio, y siempre ha sido así, es el llamado de unidad, de fraternidad, de hermano, de camaradería. A Enrique Capriles, a la MUD. El problema no es de Capriles, el problema no es de la MUD, el problema no es de AD, el problema no es de Primero Justicia, el problema no es de Causa R, ni de COPEI, el problema es Venezuela. Se actúa de forma irresponsable, de manera irresponsable, ¿verdad? Que este grupo, o este club, vamos a calificarlo así, y con la mayor responsabilidad del mundo lo digo, este club de partidos organizados supuestamente en la MUD, ya estén pensando en el 2018, ya estén hablando ya de candidatura. ¿2018 para qué? Están pensando en gobernaciones. ¿Cuáles gobernaciones? ¿Alcaldías? ¿Cuál es alcaldía? ¿Acaso no terminan de entender que este es un proceso que avanza en función de que definitivamente sembrar el comunismo en Venezuela, sembrar la dictadura en nuestro país y convertirnos a todos en unos esclavos del castrocomunismo? De tal manera que sigue siendo el llamado, lo hacemos no como la intención nuestra o la posición nuestra no es divisionista, sino, mira, de angustia por lo que vive nuestro país, de hacerle el llamado a todos a unirse, a integrarse. Hay gente en el sector del gobierno, en el alto gobierno, que hablan con uno, conversan con nosotros, y que están cansados y les preocupa lo que está viviendo nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos que dividirlo, separarlo? ¿Por qué? ¿Vale más las apetencias personales o las apetencias de carácter político partidista que nuestro país? ¿O es que no terminamos de entender que lo que está en juego es Venezuela? Yo creo que es una falta de responsabilidad con los venezolanos. No podemos seguir así actuando de esa manera. De tal forma que esperamos y aspiramos que los factores democráticos en Venezuela, llámese partidos políticos, sector laboral, empresarial, medios de comunicación, académicos, estudiantes, amas de casa, todos nos integremos, todos como un solo hombre, como una sola mujer, como un solo bloque, para defender lo que tenemos que defender, que es nada más y nada menos la libertad, la democracia, y a Venezuela, que está en manos en estos momentos de unos bandoleros, en manos de unos dictadores, como son los hermanos Castro. Esa es la posición nuestra, y en mi caso particular no es nueva, es ampliamente conocido por mi país y por la comunidad internacional. Carlos Ortega, dirigente sindical y presidente o expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, y obviamente conocer cuál es la posición de los exiliados ante lo que viene ocurriendo en el país, que para algunos es un llamado del pasado, para otros es necesario a veces escuchar a todas las partes que en este momento pueden estar jugando un papel importante en lo que ocurre en el país. Gracias, señor Carlos Ortega. Muchas gracias por esta oportunidad.